Bienvenido, doctor César Vidal. Buenas noches. Buenas noches, Reinaldo. Muchísimas gracias por esa introducción tan amable y tan propia de ti. Y yo tengo que dar las gracias también a Ver Televisión, a la COMPE, a Edify Perú, a Teshuvá, Desarrollo Cristiano, y aparte de ti, a esos participantes que van a venir después, a Patricia Diansens, a Josías Espinosa, a José García e incluso a Víctor Córdoba, que anda por ahí oculto, pero que si no estuviera, aunque sea oculto, seguramente no podríamos llevar a cabo este acto que para mí es un honor y un privilegio, que es hablar de esa novela, la última novela que se ha publicado y que lleva mi nombre y que es El árbol de carne. En primer lugar, yo me tengo que detener en el hecho de que es una novela, porque mucha gente, sobre todo si estamos hablando de Perú, de este lado del Atlántico, en general me conoce más por los ensayos, por las biografías o por los libros de historia. Lo cierto es que yo soy bastante amplio en cuanto a los géneros literarios. En Perú se estrenó mi primera obra de teatro en el 2017 y ahora mismo, por ejemplo, en Madrid está en cartel otra obra de teatro mía, pero en el caso de la novela, la verdad es que de la docena aproximadamente de premios literarios que yo he recibido a lo largo de mi vida, pues yo creo que más o menos la mitad, el 50%, son premios literarios por novelas, y algunos de mis libros más vendidos desde hace décadas han sido novelas, y los dos próximos libros que van a aparecer a final de año, Dios mediante, ahora en el otoño, que son La mandrágora de las 12 lunas y El exiliado, son novelas. Y es que, lejos de considerar que la novela es un género menor para exponer determinados puntos de vista, lejos de considerar que es una frivolidad, lejos de considerar que es un género en el que no deberíamos entrar nunca, yo creo, por el contrario, que la novela es un instrumento privilegiado para poder expandir ideas, para poder compartir tesis, para dar inicio a la reflexión y al análisis. Yo a veces he dicho que cuando tengo toda la documentación sobre algo y quiero no salirme de lo expresamente contenido en las fuentes, escribo un libro de historia o un ensayo, una biografía. Y cuando de alguna manera pretendo transmitir ideas, impresiones, motivos de pensamiento que no están tan ajustados a lo mejor en esas fuentes, pues recurro a la novela. La novela presenta un inconveniente y me vas a permitir, Reinaldo, y me van a permitir los que estén viendo este acto, que cuente una anécdota de mi infancia. Cuando yo era un niño, supongo que yo no debía de tener más de 8 o 9 años, había un programa en la televisión española de entonces, que era una televisión con mucha más cultura de la que existe en la televisión española desde hace décadas, y era un programa donde cada semana invitaban a un novelista y comentaban su última novela. Yo no había leído generalmente la novela, pero me llamaba la atención conocer a estos escritores y ver lo que comentaban los críticos. Y recuerdo que en una ocasión invitaron a José Luis Castillo Puig. Castillo Puig seguramente ahora es un autor olvidado, en aquel entonces era un autor de enorme relevancia en España e incluso había empezado a ser traducido al inglés porque fue amigo íntimo de Ernest Hemingway y Hemingway estimaba mucho las obras de Castillo Puig. Y recuerdo que una de las personas, de los críticos que estaban en ese acto analizando la novela de Castillo Puig, que era una mujer, de pronto empezó a explicar el contenido de la novela. Y Castillo Puig la escuchaba con un interés creciente, o sea, se veía que estaba interesadísimo en lo que decía la mujer. Y cuando la mujer acabó le dijo: tengo que darle las gracias porque no sabe usted cuánto he aprendido sobre mi novela. Es decir, en última instancia, la novela siempre tiene un riesgo y es que finalmente ahí hay cosas contenidas que muchas veces los autores ni siquiera sabemos que hemos puesto, que ven los lectores y que a veces si uno escucha con atención a los lectores acaba aprendiendo mucho de su novela, y ese es un riesgo que no existe con otros géneros. La gente puede entender o no una biografía o un libro de historia que escribes, pero en cualquiera de los casos no encuentra por regla general cosas que a lo mejor inconscientemente tú has colocado en el libro, como sucede con la novela.
Tengo que señalar varias cosas sobre esta novela, sobre El árbol de carne, que yo debo confesar que es una de mis novelas preferidas y es una novela que tengo una especial querencia por ella. En contra de lo que algunos piensan, los escritores no queremos igual todos los libros. Hay libros por los que uno a veces siente más preferencia y los lectores no comparten esa preferencia, y otras veces hay libros por los que uno tiene menos querencia y sin embargo se convierten en bestsellers. Esto a fin de cuentas sucede y yo hace muchos años que renuncié a intentar explicarlo. Pero sí tengo que decir algunas cosas sobre El árbol de carne. En primer lugar, tengo que decir que no se escribió por el segundo centenario de la independencia del Perú. Es un libro que se escribió antes y no pensando en ello, pero de una manera que a mí me parece providencial, la publicación del libro se fue retrasando y al final, de manera muy oportuna, ha aparecido en ese segundo centenario e incluso yo diría que en una época muy especial dentro de la historia reciente del Perú. El libro permite analizar muchas cuestiones que han bullido, que han estado presentes, que han palpitado en la historia de Perú a lo largo de medio milenio y ha coincidido con la época y con el centenario, pero realmente era un libro concebido y escrito antes de llegar al punto en el que se encuentra ahora el Perú y, por supuesto, sin pensar en ese segundo centenario. El libro sí pretendía, desde un principio, ser un instrumento para explicar lo que ha sido la evolución de la historia de Hispanoamérica en el último medio milenio. Historia que tiene muchos puntos en común entre las distintas naciones, a pesar de la diferencia que puede haber entre un peruano y un argentino, o un mexicano y un paraguayo, o un chileno y un guatemalteco, pero que tiene muchos elementos comunes. Y dentro de esas repúblicas de Hispanoamérica, dentro de esas naciones hispanoamericanas, para mí Perú era la elección obligada. Y era la elección obligada por muchas razones. En primer lugar, y esta es una razón sentimental que a alguno a lo mejor le parece frívola, pero que para mí era muy importante, porque yo siento una querencia muy especial por el Perú. Yo creo que esta querencia a estas alturas de mi vida es conocida por casi todos y evidentemente fue uno de los elementos que efectivamente a mí me decidió a buscar un episodio dentro de la historia del Perú para entrar en ese análisis, en esa reflexión, en ese pensamiento sobre la historia de la Hispanoamérica de los últimos casi 500 años. Había una querencia especial. Yo a veces digo que, desde luego, si alguna vez me caso, va a ser seguramente con una peruana, dada esa especial querencia. Pero también para mí era muy importante Perú, porque Perú es un ejemplo muy granado, muy importante, muy significativo. Yo diría que es un auténtico paradigma de lo que significó la conquista y las secuelas de la conquista. Por supuesto, a mí no se me oculta que Perú se encuentra dividido, en general como Hispanoamérica, entre aquellos que siguen pensando que hay algo que se llama hispanidad y que es maravilloso. Luego, cuando hay que concretar qué es exactamente la hispanidad, uno oye las cosas más increíbles. Yo he oído en algún momento hasta la defensa de la Edad Media, que es algo que me deja absolutamente abrumado cuando lo oigo. Y aquellos que, por el contrario, piensan que la conquista fue una verdadera desgracia. Yo creo que la verdad difiere mucho de ambas visiones simplistas y además en muchos casos interesadas, pero me parecía muy importante poder entrar en esos antecedentes que explican el presente actual y que permite explicar el futuro. Para poder expresar esos distintos puntos de vista, en la novela yo decidí que la acción girara no en torno a un conjunto de protagonistas o a una persona, sino que fuera una novela contada a dos voces, que efectivamente pudiéramos ver lo que eran hechos muy concretos y al mismo tiempo accediéramos a la forma
tan distinta, tan diametralmente opuesta, tan diferente, con que el mismo acontecimiento era contemplado por un español que llega a las Indias procedente de la península ibérica y, por el contrario, por un súbdito del antaño altivo imperio inca que, por supuesto, se siente resentido por esa conquista indeseada que han llevado a cabo los conquistadores españoles. Yo creo incluso que uno de los mayores atractivos de la novela está precisamente en poder contemplar esas dos visiones, en poder ver el mismo hecho y al mismo tiempo el comprender que ese mismo hecho es visto de una manera totalmente diferente por ese español que se llama Fray Gabriel y por ese inca Martincillo. Y para mí ese era uno de los aspectos centrales de la novela que me permitía que tanto los que creen en una leyenda dorada en una dirección como los que creen en una leyenda dorada en la otra dirección pudieran ver cómo los del otro lado de la trinchera contemplaban los hechos. Para mí era esencial poder escuchar a ambas partes, ver la porción de verdad, de falsedad, de subjetividad que podía haber en ambos. Con todo y con eso, y aunque evidentemente la novela relata dos subjetividades, una indígena y otra española, la novela en términos de descripción de la historia es una novela muy documentada. Sus protagonistas ciertamente son ficticios, pero los hechos históricos que se relatan, cuando hablamos de ese final definitivo del imperio inca a manos de los españoles, cuando hablamos de cómo los españoles buscaban una guerra que no tenía en sí razón, pero que había que provocar para acabar con ese enemigo que no había sido vencido del todo todavía, cuando hablamos de lo que significaba el gobierno colonial y las legitimaciones que había de ese gobierno colonial, cuando hablamos del impacto que produjo en esa población indígena los nuevos amos, cuando hablamos de la imposición forzada y forzosa de la religión católica, o hablamos de la condición de los hombres y las mujeres que ya poblaban el continente, pues estamos descansando en los testimonios de las fuentes históricas. Por cierto, me he referido a las mujeres, los protagonistas son dos hombres, pero hay referencias a las mujeres y quizá para mí uno de los aspectos más angustiosos y más inquietantes de la historia de la conquista es como incluso cuando excepcionalmente aparecía un clérigo como el padre Las Casas, angustiado por el trauma que había significado para las poblaciones indígenas esa conquista, se podía pensar en la explotación de los indígenas y curiosamente se pensaba muy poco en la explotación de las indígenas. Es más, la explotación de carácter sexual es algo que prácticamente no aparece en esas fuentes españolas, ni siquiera en las clericales, porque se da la circunstancia de que debían de considerar que a fin de cuentas, bueno, pues era un mal menor. Y es curioso cómo cuando uno analiza, por ejemplo, la documentación española y el obispo de turno o el rey español de turno se horroriza viendo la cantidad de hijos nacidos fuera del matrimonio, a nadie se le ocurre pensar que ahí en última instancia es que también hay una relación entre los conquistadores y las indígenas que no es precisamente ni la más deseable ni la más moral y que por supuesto ha ido dejando secuelas a lo largo de los siglos. Desde Las Casas, Aguamán Poma de Ayala, que nos ha cedido una de las ilustraciones de su maravillosa obra para la portada del libro, pasando por Pedro Cieza o por el Inca Garcilaso, el lector de los cronistas de Indias va a identificar en el árbol de carne no poca de la información que aparece entreverada en la novela y si es una persona que ha estudiado con amor y detenimiento, como es mi caso, la historia del Perú, pues ahí verá el eco de textos legales españoles, verá el eco de los archivos y de las causas de la Inquisición en Perú y un largo etcétera. En buena medida, El árbol de carne es una novela iniciática y es una novela iniciática porque tanto Fray Gabriel y Martincillo como Martincillo y Fray Gabriel empiezan la novela en un punto concreto. En buena medida son dos polos de una misma realidad, pero cada uno en un extremo y a medida que va progresando la acción de la novela, lo quieran o no,
van dejando de ser lo que eran. En buena medida, ese camino de vida, esas peripecias que van surgiendo, esas aventuras que los asaltan, esa realidad que no es como a uno le gustaría que fuera, acaba haciendo que se produzca un proceso iniciático. Y el árbol de carne, en buena medida, es un proceso iniciático, aunque no se me va a ocurrir, y espero que nadie lo mencione, en qué concluye, qué sucede al final, ni cosa parecida. Pero baste a los asistentes saber que, claro, que es una novela en la que se va produciendo una iniciación. Permíteme, César, presentar a la doctora Patricia Adriansen. Ella es editora, ella es escritora también, conferencista, es doctora en literatura de la Universidad de San Marcos y tiene algo que decir acerca del libro que hemos estado comentando fuera de, digamos, de la transmisión, pero quiero invitarla también, ella se encuentra aquí, invitando también a nuestros, a los que están siguiendo esta transmisión, que puedan escribir sus preguntas y yo las transmitiré al doctor Vidal. Patricia Adriansen, buenas noches. Para mí es un privilegio, es un honor, realmente, doctor Vidal, haber leído esa apasionante novela y he hecho un pequeño comentario. Muchas de las cosas ya se han dicho, bueno, antes de mi participación, pero El árbol de carne tiene también un título enigmático, cuyo significado no desciframos hasta el final de la novela, donde el doctor César Vidal nos entrega una novela histórica, pero como él mismo ha dicho, muy documentada, con una seria investigación de la conquista de América y del virreinato en el Perú, donde confluye también la ficción. La técnica narrativa, como el autor nos ha contado, que elige para contarnos la historia, es desde el punto de vista de dos personajes protagonistas que son a la vez dos voces, dos miradas, dos perspectivas de la historia. La trama se da al interior de la conciencia de estos personajes, cuyas voces se alternan a través del monólogo interior y a veces con el diálogo con otros. Cabe destacar la excelente caracterización psicológica de los personajes y la destreza literaria del autor. Fray Gabriel y Martincillo nos narran la historia desde sus convicciones particulares española e indígena, las cuales desde el inicio de la obra, como se han dicho, están enfrentadas, pero en condiciones desiguales, pero que al final de la novela se atisba una esperanza de reconciliación. Más allá del aporte histórico y el realismo con que la novela describe los métodos de subyugación que utilizaron los españoles en pro de evangelizar el Nuevo Mundo, como fueron la extirpación de idolatrías y el sistema de encomiendas, entre otros, quisiera destacar algunos puntos relevantes del contenido de la novela. Específicamente, dos de ellos: la valoración de la indígena y el aporte o fundamento teológico de la novela. Dos particularidades, entonces, en la descripción del indígena que registra el autor. Primero, percibo el concepto de la suciedad del alma del opresor en contraste con la limpidez del alma del indio, en el que parece coincidir con nuestro gran novelista José María Argueras. En su monumental obra literaria, Argueras no solo rescata la dignidad del indígena, sino le da un atributo ético-moral a quienes conforman esta comunidad. La limpidez en la obra de Arguedas es una virtud del indígena en contraste con la suciedad del opresor. Martincillo también dice: los españoles no lo pueden entender porque para comprenderlo hay que tener el corazón limpio del que ellos carecen. Pero la realidad es que entre nosotros nadie pasaba necesidad y de todo se tenía cuidado. Esto está en la página 107. Y la página 112 dice así: el padre prior siguió a los que llevaban las teas y muy pronto su capa, negra como su corazón, se confundió en medio de la tenebrosa oscuridad de la que con seguridad emergió hace muchos años. Estas citas comprueban para mí que la dialéctica entre la limpidez y la oscuridad, la bondad y la maldad, se intuye también en su novela, doctor Vidal. Aunque Arguedas hace más énfasis en la limpidez de la indígena y usted tal vez más énfasis en la suciedad del español, el contraste de todas maneras está dado. Suciedad, entre comillas, como un concepto de opresión. En segundo lugar, también intuyo la superioridad de una raza explotada. La visión antropológica del indio por parte del conquistador
es la que expresa en la novela el prior, vinculándolo con la ignorancia y el salvajismo. Pero por el contrario, usted, doctor Vidal, en la novela crea un personaje indígena sumamente inteligente que tiene un plan de liberación en mente y que burla en más de una ocasión al español para sobrevivir. Como Martincillo mismo dice, lo que resulta auténticamente relevante es que ha quedado de manifiesto que los españoles, a pesar de sus caballos, sus arcabuces, de sus imágenes, pueden ser burlados, lo cual confirma que a pesar de ser una raza oprimida y esclavizada, no es de ninguna manera ignorante ni inferior, sí una raza avasallada por la desigualdad de condiciones y el trato inhumano, pero no por eso es inferior. Para terminar, yo quisiera resaltar también 4 aspectos teológicos relevantes de la novela. En primer lugar, y algo de eso usted acaba de mencionar, es la denuncia de la idolatría. La conclusión a la que se llega en la novela es que la idolatría que condenaban los españoles y por lo cual quemaban a los herejes es la misma que ellos profesaban. El personaje Guamán dice en su defensa: si yo soy un idólatra y merezco la muerte por quebrantar los mandatos divinos, también vosotros sois idólatras y merecéis la muerte por desobedecer esos mismos mandatos. Tan ídolos son los míos como los vuestros. Esa frase me parece genial, ¿no? Tan ídolos son los míos como los vuestros. En segundo lugar, hay un sustento teológico en la novela que se encuentra en la Epístola de los Gálatas. No voy a decir todo, pero el autor revela en sus reflexiones del personaje Fray Gabriel doctrinas y verdades fundamentales como la justificación por la fe, la igualdad y la dignidad de los seres humanos, la ley de la siembra y la cosecha, que es lo que dará un fruto en la novela. Ese árbol es el que hemos plantado en las Indias y es el de la carne. La carne, en su peor sentido, que va referido no solo a las pasiones, sino a las movidas e impulsadas por la codicia y la soberbia, dice la página 240. Cuando Fray Gabriel despierta a la realidad del despojo, la explotación, el abuso, la codicia, la soberbia y las demás obras de la carne sembradas en estas tierras por los conquistadores, afirma: ese es el árbol que sembramos. Yo ya lo había descubierto Martincillo cuando expresa también al final la soberbia, que es un fruto que da un tipo de tronco llamado español, en la página 126. Cabe preguntarse, doctor Vidal, cuáles de esos frutos son los que aún perduran y cuánto hemos cambiado en estos 200 años o no. En tercer lugar, el Cristo que trajeron los españoles con la espada y la cruz no es el Cristo bíblico. Ya ha mencionado, creo, Juan A. Mackay, esto es lo que al final de la novela Gabriel se esfuerza en hacer entender a Martín. Gabriel, ya despojado de sus hábitos, no puedo contar todo, como usted ha pedido que no contemos, por favor, pero por favor. Sí, se desvincula en cierta medida, ¿no? Actuando de una manera diferente que los lectores ya van a encontrar, ya van a leer, pero anuncia a otro Cristo. Esa parte teológica me parece muy interesante y primordial en la novela. Y por último, la predicación del verdadero evangelio es encarnacional, ¿no? Este compromiso que vamos a ver que asume el personaje nos recuerda al mismo compromiso que asumió el apóstol Pablo cuando dice que él se ha hecho judío a los judíos, gentil a los gentiles, ¿no? Entonces, hacerse uno con el desposeído y el marginado, vamos a ver que es una opción planteada también. La novela, no voy a decir más, concluye con un final abierto, el camino, como usted mencionó también, a la ansiada libertad de los personajes protagonistas, el sueño o la premonición, veo también, de la interculturalidad. Gracias, doctor Vidal, por el regalo de este libro que plasma gran parte de nuestra historia y nos interpela y nos desafía a seguir construyendo patria. Y sobre todo, a dar a conocer también a través del arte y la literatura en toda su majestad y magnitud, aquel que se despojó de su gloria para identificarse plenamente con el ser humano y entregar su vida por nosotros. Hay mucho más que decir de su novela. Yo le agradezco profundamente, la he disfrutado. Es una novela que realmente todos nosotros deberíamos recomendar que se lea. Gracias también por permitirme esta breve participación. Bueno, doctora, yo le tengo que agradecer muchísimo sus palabras, me siento abrumado
y de lo que me siento absolutamente convencido es de que esta presentación no la tenía que haber hecho yo, se la teníamos que haber encomendado a usted, y en vez de cederme a mí los 30 minutos de presentación, haberle dado esos 30 minutos a usted, que estoy convencido de que hubieran sido muchísimo más sustanciosos que los míos, porque yo creo que ha captado a la perfección el espíritu de la novela, ha captado a la perfección lo que palpita en las páginas del relato, ha captado a la perfección hasta detalles pequeños que a lo mejor en algunas lecturas se pueden escapar. Sin embargo, creo que ha tenido una sensibilidad, una sabiduría, una capacidad de análisis más que sobresalientes a la hora de leer la novela, y se lo agradezco profundísimamente. O sea, es de estas veces en que el autor se siente muy satisfecho porque el lector ha comprendido a cabalidad todo lo que quería expresar. Sinceramente se lo agradezco mucho e insisto, lamento en estos momentos que la presentación del libro la haya hecho yo como autor y no la haya hecho usted, porque creo que en esos minutos ha profundizado, desarrollado, ha manifestado realmente lo que es el espíritu de la novela. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Vidal. Hay mucho más que decir de la novela, sin duda, pero es una breve participación. Gracias, es un honor, un privilegio. No, ha sido para mí para mí es el honor. Muchas gracias. Muchas gracias a Patricia Adriansen, al que además es escritora, autora de libros especializados en temas de mujer, conferencista. Y bueno, vamos a continuar.